entorno global donde el delito ha migrado de las calles a servidores, ya fronteras como por ejemplo entre Venezuela y México no solo es geografía, sino estamos más cerca gracias al ámbito digital. Para descifrar el panorama digital y este tema de los delitos que se puedan cometer, nos acompaña el abogado Daniel Tamayo. Él es una autoridad en la materia, autoridad binacional en Derecho Penal y Digital, con experiencia de liderar el escritorio jurídico Tamayo y por supuesto esa vocación que tiene como profesor universitario, incluso es locutor. Él combina la precisión legal con la claridad de las comunicaciones, del ser un comunicador. Y hoy vamos a analizar cómo protegernos en un ecosistema donde un clic puede ser nuestra mayor vulnerabilidad. Vamos a hablar sobre los ciberdelitos. Ciberdelitos, ciberseguridad, todos esos temas que están tan en boga en este momento y son tan importantes. Bueno, doctor Tamayo, desde su experiencia en Derecho Penal y Digital, ¿cuáles considera que son esos ciberdelitos más frecuentes que se están generando en este momento en Venezuela, por ejemplo? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. Mira, yo creo que el más famoso, que todavía hay secuelas por allí, es el phishing, pero en Venezuela nosotros lo vivimos con el famoso Soy María, ¿no? Este mensaje que te llegaba por WhatsApp o te llegaba por Instagram. El modus operandi normalmente era una historia de amor y dolor, muy rápida, ¿sabes? Porque ya tenía el mensaje listo, copiaban, pegaban. Y bueno, la idea era buscar, suplantar las identidades para que, valiéndose de esta experiencia, del dolor inmediato, bueno, nada, te depositaran un dinero, te hicieran una transferencia o te cambiaran unos dólares, ¿no? Yo creo que ese sigue siendo el más común en Venezuela, a pesar de que ha ido evolucionando. Pero el phishing, que es básicamente eso, ¿no? Phishing, el término viene de como salir a pescar, ¿no? Lanzar un anzuelo a ver quién cae. Lo hacen por WhatsApp, lo hacen por redes sociales, lo hacen también a través de links de correos electrónicos, que de repente te llega, no sé, un correo del banco X que te dice con una alarma, van a cerrar tu cuenta, dale clic aquí. Y la gente no revisa, el remitente ve la información, cree que le van a cerrar la cuenta inmediatamente y bueno, y va y hace lo que quiere el ciberdelincuente, ¿no? Que le des clic ahí y ya cuando le das clic allí, pues le estás dando la entrada completa a tu casa del ciberespacio a estas personas. Y qué impresionante ese delito en particular, el phishing, y acá en Venezuela ese Soy María, porque a veces visualizamos un ciberdelito como un hacker a una cuenta, algo grandísimo, y resulta que algo tan sencillo como un mensaje de WhatsApp que nos llega diciéndonos, hola, soy María, forma parte de los ciberdelitos. Tal cual. Así es, y bueno, por supuesto que queremos ampliar que ¿cómo somos, qué tan vulnerables somos en Venezuela? Usted tiene la experiencia también en México y podría hacer una comparación. ¿Por qué estamos tan expuestos a esta situación? Pero sobre todo, aprovechando su especialidad, ¿qué vacíos o retos enfrenta la justicia para investigar y sancionar estos delitos que son tan frecuentes? Mira, el principal problema que tenemos en Venezuela es que nuestras leyes que regulan la materia, como la Ley Especial contra Delitos Informáticos, es del año 2001. No se ha reformado desde entonces. Tenemos 25 años de atraso con esa ley. Entonces, los abogados penalistas y también especialistas en el área digital tenemos que hacer magia para tratar de encuadrar hechos del año 2026 en una ley del año 2021. Por ejemplo, la inteligencia artificial para el 2001 no estaba contemplada en la ley y sigue sin estarlo. Entonces, un delito cometido utilizando inteligencia artificial, por ejemplo un deepfake, que es este programa que básicamente clona, me podría clonar a mí en este instante, y aquí en el otro lado de la cámara va a aparecer, digamos, la persona, el ciberdelincuente, por así decirlo. Pero del otro lado se va a ver Daniel, se va a escuchar la voz de Daniel. Sí. ¿Y cómo haces tú con la persona que yo llame, digamos, haciendo un Soy María 2.0, para que esa persona no crea que es Daniel que le está hablando? Lo que pasa es que es la inteligencia artificial.
Entonces, en esos casos, actualmente sí se podría ubicar un fraude informático, pero el agravante que debería ser el uso de la inteligencia artificial no está, porque en derecho penal no podemos aplicar analogía. Y si no está expresamente previsto, no es punible. Entonces los hackers y los ciberdelincuentes ahorita tienen, como se decía antes, ¿no?, una patente de corso para delinquir, porque hay muchísimos vacíos legales, ¿no? Y realmente lo que urge, y yo siempre que tengo este tipo de espacios lo digo, es actualizar esas leyes. Hay un proyecto de ley de inteligencia artificial en la Asamblea Nacional desde el año pasado, pero hasta ahí, o sea, no ha avanzado más. De verdad necesitamos eso con urgencia. La otra ley que regula igual el aspecto cibernético es la ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas, que es del año 2001 también, pero en la práctica tenemos un problema. Por ejemplo, esa ley desde hace 25 años permite el uso de la firma electrónica, pero si usted va al SAREN con su poder firmado con firma electrónica, validada por los organismos del Estado, por la SUSERTA acá en Venezuela, te dicen que no, que eso no aplica en la práctica, cosa Bueno, que es una ley que tiene 25 años de promulgada. y bueno, Entonces sí hay unos temitas, ¿no?, con eso. sí, y precisamente me quiero tomar unos segunditos, le corresponde a Jocelyn hacer la pregunta, pero ya que estamos hablando de la legislación y yo le hablo del contexto que conoce, que es México, en este país se ha avanzado en la implementación de la ley Olimpia y hay convenios incluso internacionales. ¿Qué tan lejos estamos de, bueno, de tipificar nuevos delitos digitales con la misma severidad? Porque ya lo está mencionando, tenemos estamos desactualizados en esta materia. Correcto. Mira, la ley Olimpia fue una reforma realmente propiciada por esta chica, Olimpia Vázquez Melo, que fue víctima de violencia digital. Y ella, bueno, obviamente por temas de difusión de contenido íntimo, se viralizó y bueno, su reputación se vio completamente afectada, etcétera, etcétera. Pero ella logró, a través de campañas, que eso llegara al Congreso y se reformaran los códigos penales federales de México. Porque en México, recuerden, cada estado, no es como que en Venezuela que tenemos uno solo para todo el país, sino que cada estado tiene sus códigos penales. Entonces se logró incluir la violencia digital gracias a esta muchacha, y por eso se llama la ley Olimpia. Pero básicamente lo que hicieron fue añadir este artículo en los diferentes códigos penales de México. Nosotros en Venezuela pues necesitamos actualizar, evidentemente, no solo por temas de violencia digital, aunque en la ley sobre el derecho de una mujer a una una vida libre de violencia se puede todavía, digamos, atacar por allí, pero ciertamente México nos lleva bastante ventaja en cuanto a ese tipo de delitos, o por ejemplo que tienen una ley especial de protección de datos en posesión de los particulares. Es decir, si ocurre como le pasó a Caché el fin de semana, que hay una filtración masiva de datos, Sí, pues si nosotros tuviéramos esa ley, Caché es responsable penalmente, porque sí. ellos como compañía tienen el deber de salvaguardar esa información. En Venezuela no tenemos una ley especial, se puede accionar a través de la Constitución, el artículo 60, pedir una habeas data, pero digamos, no tenemos una ley específica que te diga cómo hacerlo, entonces es más complicado el procedimiento. Siendo así y dando paso a esa pregunta que hizo Kenji respecto a los vacíos legales que enfrenta la justicia venezolana con respecto al tema de los delitos electrónicos, digámoslo así, porque es que además tiene muchas aristas. Eso que usted Sí. menciona es un delito de violencia digital. digital, pero están los ciberdelitos que tienen que ver con el robo de datos o incluso a veces el robo de delitos económicos. Entonces, ¿cómo puede acá en Venezuela un ciudadano o una empresa protegerse jurídicamente frente a ataques como el fraude electrónico o el robo de datos? Pero esta pregunta nos la va a responder el abogado Daniel Tamayo del próximo segmento, donde vamos a continuar haciendo este abordaje de este tema tan interesante, tan importante en este momento, sobre todo tomando en consideración que tenemos una ley que no se actualiza desde el 2001 y evidentemente la tecnología ha avanzado demasiado. Claro, así es. Bueno, continuamos luego de disfrutar de este tema musical del estilo de Éxitos 93.1, sonidos en primera fila, y ver qué nos traen nuestros prestigiosos aliados comerciales. Ya volvemos con usted, abogado.
Viernes de Toto, algo, hoy estamos así como ochentosas, ¿verdad, Kenji? Sí, esos ecos de los Ese 80. Es el ambiente del día viernes, y hablando de un tema que no es ochentoso, es muy actual. Estamos hablando de los ciberdelitos, porque definitivamente detrás de cada pantalla, más allá de los algoritmos y la conectividad que define nuestra era, se oculta una realidad compleja que desafía la seguridad global. Y de esto estamos hablando con el doctor Daniel Tamayo. Él es abogado binacional de Venezuela, México, especialista en Derecho Penal y Digital, y es profesor universitario, también es locutor. Y en el segmento anterior ya avanzamos bastante sobre este tema y dejamos una consulta al aire en función de todo lo que se conversó respecto a las leyes actuales, la falta de actualización y todos los delitos que se enfrentan en la actualidad, que son diversos, hay demasiadas aristas en el área de la ciberseguridad. En este sentido, doctor Tamayo, ¿cómo puede un ciudadano o empresa en la actualidad protegerse jurídicamente frente a ataques como el fraude electrónico o el robo de datos, que además suceden con bastante frecuencia? Mira, lo importante con el tema de las empresas y también con los ciudadanos es un estudio o empaparse un poco sobre esta materia, ¿no? Porque en Venezuela falta mucha cultura de ciberseguridad. La gente todavía es demasiado confiada. Y te pongo un ejemplo súper común. Ven un QR pegado en la calle y van y lo escanean. Sí. Y ya, por chisme, básicamente, porque inclusive yo llegué a ver uno que decía, aquí están tus fotos. No decía quién, no decía nada, pero era un QR. Eso es phishing, señora. O sea, si usted no sabe de quién es, no lo abra. Inclusive en los restaurantes toman los que ahora te entregan el QR, sí, y hay delincuentes que colocan una calcomanía encima de ese QR, wow, que permite evidentemente acceder al, wow, del restaurante, que ya está hackeado, pero a su vez permite obtener los datos de la persona que se está conectando. Entonces, es lo que te digo, es un temita de culturización en el tema de las empresas, tener buenos términos y condiciones redactados por profesionales en la materia, saber qué leyes debo yo cumplir, ver si lo que yo estoy haciendo, mi negocio, no infringe la ley especial contra delitos informáticos, o ver qué me dice la ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas, qué me dice la ley de infogobierno. O sea, hay varias leyes, pocas para lo que a uno le gustaría, pero existen, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de que uno sea víctima de un ataque, hay que denunciar, como todo. O sea, es lo mismo que el mundo digital es una extensión de nuestro mundo físico. Claro. Si a mí, por ejemplo, me roban un teléfono, pues lo ideal, o sea, lo lógico es que yo vaya y denuncie, no que me quede así. ¿Por qué? Claro. Porque yo necesito hacerle saber a las autoridades, a la compañía telefónica, que ya yo no tengo el teléfono. Lo mismo pasa. Si a una empresa le hackean los datos, tiene que primero hacer un control, claro, de daño, y lo vimos ahorita con Cachea, pero claro, hace, sí, año y medio lo vimos con Digitel también, que el de Digitel fue más grave porque fue un ransomware, que es básicamente un hackeo y con extorsión. Si tú no me pagas X cantidad, no te devuelvo tu página web y tu sistema. Claro. En el caso de Digitel, no pagaron, pero lograron recuperar. Sin embargo, hay mucha información que se filtró. Entonces, el llamado que le hacemos a los ciudadanos comunes hoy en día, y sobre todo con la cuestión de Cachea tan reciente, es que verifiquen siempre remitentes, en el caso de correos, que verifiquen si es por SMS, por mensaje de texto o mensaje de WhatsApp, quién les está pidiendo qué, porque las suplantaciones de identidad van a venir. Hoy en día hay muchísimas maneras que los delincuentes pues suplanten identidad, desde algo tan sencillo como hacerse pasar por una aplicación copiando un logo y decir que soy servicio técnico, hasta, bueno, llegar a cuestiones más avanzadas como un deepfake o un deep voice. Entonces, el llamado es a ese, ¿no? A tener buenas protecciones. En el caso de uno, pues autenticación en 2 factores o de doble verificación, no utilizar las mismas contraseñas para todo, tener buenos antivirus actualizados, firewalls, etcétera, etcétera, porque la gente también no repara en la importancia de eso. Dice, no, yo no tengo antivirus en la computadora porque es muy caro, o tengo una copia ahí que se me venció.
Claro, Y eso es sumamente importante hoy en día. Claro, hay que denunciar hasta si pierdes la cédula. Y hablando de la estafa de la identidad suplantada, ante el auge de hackeos en WhatsApp en Venezuela, para la venta sobre todo de divisas, ¿existe alguna ruta legal clara para denunciar o el sistema está desbordado? Ese es uno de los planteamientos y le voy a hacer otro por el tiempo. Los criptoactivos y el lavado. Venezuela es uno de los países con mayor adopción de criptomonedas. Estamos viendo un aumento de delitos financieros digitales también vinculados a lo que son las billeteras virtuales. ¿Cómo nos puede hablar de ambos ámbitos? Sí, mira, en principio sí hay manera. Nosotros tenemos una división especial de delitos informáticos del 6CPC. Uno puede acudir en las diferentes, que en Venezuela, en la Avenida Urdaneta, tienen, digamos, sus funcionarios bien especializados y uno puede ir y colocar la denuncia, o si no, en la unidad de atención de la víctima del Ministerio Público también puede formular la denuncia. Lo importante es siempre tener el respaldo de esas denuncias, ¿no? No es que yo fui, la hice y la hice verbalmente, no, usted firma, lee eso, lo firma y se queda con su sello de recibido y bueno, después hay que impulsar ese proceso, ¿no? Claro. Para que esa investigación avance. En el caso de las criptomonedas también estamos un poco en el aire porque la SUNACRIP tiene más de 2 años intervenida, que es la superintendencia que maneja esto. Eso es un limbo, nadie sabe desde que la paralizaron qué hace, o sea, en teoría es el ente regulador, pero si el ente regulador está paralizado, cómo nosotros podemos acudir. Y volvemos a lo mismo, no hay una ley especializada en criptomonedas, qué hacer cuando alguien, bueno, hackeó y me robó toda la información que yo tenía allí. Entonces tenemos que hacer, como les decía al principio, morir con la ley especial contra delitos informáticos y ver de qué manera podemos colocar allí esos hechos con lo que establece esa ley. Así es, nos queda 1 minuto, doctor, pero le tengo que hacer esta pregunta, una respuesta breve, por favor. ¿Qué papel juega en este momento la educación digital y la prevención para la reducción de los ciberdelitos? Esto en el caso de las empresas, los emprendedores o esas personas que manejan datos de clientes que son sumamente importantes. ¿Está ya Venezuela preparada para esa formación de los futuros ciberdefensores? Mira, sí, en eso andamos. Nosotros del Escritorio Jurídico Tamayo tenemos 5 años dando diplomados, charlas. En la Universidad Central de Venezuela también hay. En Maracay la Bicentenaria lo está dando. Desde diplomados hasta posgrados, ¿no? Todavía no hemos llegado al pregrado por temas burocráticos. Cambiar pensum, saben que es una tragedia, claro. Pero bueno, a través de cursos, diplomados y cursos de extensión y posgrado se está haciendo. Entonces, estamos en esa misión de tratar de formar no solamente a abogados y estudiantes de Derecho, sino a toda la ciudadanía que de verdad se interese en este tema, porque es el futuro que ya llegó y va a seguir, bueno, ampliándose, ¿no? Claro. Así es, gracias al abogado Daniel Tamayo. Él es abogado binacional, Venezuela-México, especialista en Derecho Penal y Digital y profesor universitario. Así es, recuerden, tienen a su disposición las redes sociales, @DanTamayo, asesor, ¿no? @DanTamayo, asesor, @abogado Tamayo. Hoy hablamos de los ciberdelitos y vamos a comprometerlo para otra entrevista para hablar de la suplantación de la identidad con inteligencia artificial, que por ejemplo hay una buena evolución en México con las actrices de doblaje como Aurora Mijangos, que es amiga de la casa Claudia Curiel, que ellas lideran esos esfuerzos para proteger los derechos laborales en cuanto a esto, las voces también, las imágenes, son demasiadas los artistas, aristas, los locutores. La propiedad intelectual en general. La propiedad intelectual en general. Siempre bienvenido. Gracias, doctor, por acompañarnos y compartir todo este saber.